Muchas pacientes creen que realizarse un procedimiento estético le va a hacer bajar de peso. Ya me hice un abdomen, me hice una lipo, me hice los glúteos, me hice los senos, me puse un implante, no me gustó. Es que ese paciente debe de ir a psiquiatría. Muchas personas escuchan cirugía plástica y creen que solamente es la parte estética, pero realmente somos poquitos traumatólogos, que es la especialidad que se encarga. Sin embargo, sienten el miedo al qué dirá la gente porque me hice esto o me hice aquello. Es más de una clase social baja. Hay dos casos. Uno dentro de la traumatología, que fue un niño de 11 años que hubo que hacerle múltiples injertos. Si hay una sola cosa que yo tuviera que describirle a una paciente que desea hacerse un procedimiento quirúrgico, Hoy tenemos la oportunidad de conversar con la doctora Luz Suárez, cirujana estética y caumatóloga, conocida no solo por su experiencia médica, sino también por su cercanía y humanidad al tratar cada paciente. Con años de experiencia transformando vidas, su enfoque va más allá de lo físico. Busca acompañar y ayudar a cada paciente a sentirse bien consigo misma. Bienvenida, Luz, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? todo bien, gracias a Y es un Dios. placer. Llevábamos muchos meses intentando coincidir en el horario para conversar sobre la cirugía estética y, cómo no, también de la caumatología, que es poco conocida, pero igual de importante. Traumatología realmente, como dices, es muy poco conocida y más en nuestro país somos poquitos traumatólogos, que es la especialidad que se encarga del diagnóstico, el tratamiento y seguimiento de los pacientes quemados o las quemaduras en general. Y sabes que recordaba yo esta mañana la tragedia que tuvimos el pasado agosto en San Cristóbal, no sé si recuerdas el incendio. Y yo veía en redes sociales que se hacía el llamado a los especialistas, a los caumatólogos, precisamente por lo que tú dices, porque el país carece de especialistas en caumatología. Qué importante que entonces tú animes y qué importante que tú tuvieras esa motivación de especializarte en esta área. Entonces, qué bueno que tocas tú el tema porque me gustaría iniciar sabiendo de desde dónde nace en ti esa motivación para estudiar primeramente medicina y luego especializarte en la caumatología y paulatinamente en la medicina o cirugía No, estética. la cirugía para mí siempre fue una pasión desde que era preinterna, que es ese servicio que hacen los estudiantes de medicina antes de entrar al internado. Cuando estaba en el internado, bueno, que es la parte final para graduarse de médico general, siempre supe que era apasionada por lo quirúrgico. Pero existen muchas especialidades dentro del área quirúrgica y ya pues en la fase final, incluso ya en mi presentación de tesis, fue que yo decidí, yo dije, yo tengo que hacer algo que realmente yo pueda llevar alegría a mis pacientes, porque me visualicé en diferentes especialidades quirúrgicas, desde ortopedia, neurocirugía, oftalmo, otorrino. Y yo decía, no, la que más me llama, con la que más yo me siento identificada, es con la cirugía plástica. Muchas personas escuchan cirugía plástica y creen que solamente es la parte estética, pero realmente más que lo estético, que una de las más comunes, por ejemplo, la liposucción, está la parte reconstructiva, que es la parte sensible donde realmente se hace el cambio a esas personas, sobre todo pacientes femeninas, que le cambias la vida y eso es algo muy gratificante, eso no tiene explicación para mí. En la misma línea de tu respuesta, Luz, ¿podrías marcar una diferencia en lo que es la cirugía estética y la caumatología? Por ejemplo, la cirugía estética es una cirugía electiva, un procedimiento que tú eliges como paciente. Yo siempre le digo en la consulta a mis pacientes, tú eliges dónde vas, el médico que te va a hacer ese procedimiento y cuándo te lo vas a hacer. O sea, no es algo que es una emergencia o una urgencia quirúrgica, sino que depende más de una planificación. Un ejemplo exacto de una
cirugía estética sería la liposucción. Es meramente estética. Una cirugía reconstructiva es para mejorar la calidad de vida que le afecta a el entorno diario de la paciente, a cómo se desenvuelve la paciente. Un ejemplo de una cirugía reconstructiva sería una reducción de mama por una gigantomastia severa. Claro, dentro de la cirugía reconstructiva, tú buscas que quede lo más estética posible, pero es una cirugía reconstructiva, donde mejoras parte de la calidad de vida de esa paciente. Y una cirugía que tenga que ver con la traumatología es por un trauma en sí que ya tuvo el paciente, por ejemplo, un paciente que se quemó y que necesite cobertura, sea de una parte ósea, de tendones, en las manos, los pies, y que requiera, por ejemplo, un procedimiento que se llama un colgajo. Eso es prácticamente una cirugía que hay que hacerla rápida, por lo que no es tan electiva como tal, pues la mayoría de los pacientes están ingresados, hay que hacer desbridamiento, que son procedimientos quirúrgicos, eso es meramente de la traumatología. Y ahí se hace la reconstrucción con injerto. Estos sí son procedimientos que son urgentes, son de emergencia. No requieren, a diferencia de la estética, una planificación que te puede tardar incluso 2 años. De decir, yo me quiero hacer una abdominoplastía o una liposucción en el 2026. Esa es meramente estética. Pero en la traumatología es un procedimiento que hay que hacerlo rápido, porque busca mejorar la funcionabilidad de una parte que está afectada del cuerpo. Caso de la caumatología, digamos que es algo más de salud meramente, porque mencionabas cuando son casos de Exacto, quemados, de que se ven dañados tendones, que son partes funcionales del cuerpo. Sin embargo, exactamente. cuando es el aspecto estético, afecta más las emociones, el autoestima, el verme bien, el sentirme bien conmigo misma. En ese caso, o en ambos casos, ¿cómo afecta emocionalmente en la paciente? Tanto cuando quiere hacerse una cirugía estética, porque muchas veces hay pacientes que quieren verse bien para sentirse bien consigo mismo, sin embargo sienten el miedo al qué dirá la gente porque me hice esto o me hice aquello. ¿Qué puedes tú decir en ese caso? Lo primero es trabajar en la autoestima de la paciente. En pacientes sobre todo muy jóvenes, yo le hago una interconsulta con psicología si no tiene antecedentes psiquiátricos de depresión o algún tratamiento de trauma que haya requerido utilizar antidepresivos. Si no, simplemente se hace una evaluación con psicología, o sea, que la paciente se enfrente a su realidad de por qué me quiero hacer tal procedimiento estético y no más bien para quién, porque muchas veces vemos ciertas pacientes que es por una presión social que quieren realizarse un procedimiento. Necesito verme como fulana de tal o me quiero ver como tal artista, quiero la cintura o los senos de tal persona que es influencer y se dejan arrastrar a caer en esa baja autoestima. Entonces, ese tipo de pacientes, sobre todo las jóvenes, es bueno primero manejarla con psicología y saber realmente que estén conscientes el por qué quieren realizarse ese procedimiento. Tú haces una preevaluación, decías, muchas veces acompañado de psicólogos. Cuando la paciente entonces tú entiendes que no está preparada quizás psicológica o psiquiátricamente para ser intervenida con una cirugía estética, ¿cómo lo evalúas y cómo lo Siempre tratas? le digo a esas pacientes que me han tocado, sabes que soy muy creyente, siempre digo, el tiempo de Dios es perfecto. Cuando tenga que hacerse, se hace, no es algo a mi voluntad ni a tu voluntad. Es algo que hay que aprenderlo a manejar, algo que hay que aprender a aceptar, sea ya por una condición de salud física o emocional que tenga la paciente, pues hay que prepararse antes de. Porque lo primordial, lo principal para toda paciente es buscar la seguridad de esa paciente. Y la seguridad de ella, pues es la tranquilidad de todo cirujano, que ese procedimiento realmente sea un éxito.
no es hacer un procedimiento por hacerlo y ya. Entonces nos ayudamos con ese conjunto multidisciplinario y una vez que se postergue, porque no es que se suspende, simplemente se da un tiempo para la preparación y pues ahí entonces se elige la fecha en que se va a realizar realmente ese procedimiento cuando la paciente esté apta para hacerse. ¿Puedes compartirnos alguna experiencia en particular de algún caso en el que tú a su debido tiempo practicaste esa cirugía estética anhelada por el paciente, pero que tuvo que esperar, que además de transformar esa vida tanto física como emocionalmente, te ha transformado a ti como doctora, como médico cirujano? Si recuerdas alguna transformación así que haya Pues, tocado mucho tus emociones. pues sí, realmente hay dos casos. Uno dentro de la traumatología, que fue un niño de 11 años que hubo que hacerle múltiples injertos, múltiples colgajos. O sea, era un niño que en medio de su dolor y de su sufrimiento y de nosotros apoyarlo como médico, yo creo que en muchas ocasiones sin el paciente darse cuenta o la madre darse cuenta, nos fortalecía a nosotros como personal de la salud. Porque aunque estamos preparados para lidiar con todo lo que se presente dentro de la especialidad, pues hay casos que sí que marcan. Ver la inocencia en ese niño de 11 años a mí no se me olvida. O sea, fue realmente muy gratificante que a pesar de las deformidades que quedan, que ya son permanentes hasta que le llegue su momento, pues en medio de todo ese sufrimiento y todo ese dolor, poder marcar una diferencia y darle alta a un paciente en que muchas veces tú pensaste de que no iba a sobrevivir es realmente muy gratificante. Y dentro de la cirugía reconstructiva, las pacientes de reducción mamaria por gigantomastia severa es uno de los casos que yo más recibo a diario en consulta. Eh, Me llenan como de, cónchale, qué satisfacción se siente poder brindar, poder llevarle a estas pacientes esta alegría. Pacientes que vienen y se sientan y dicen, doctora, realmente me ha cambiado la vida. Porque es que con este tipo de afección y le afecta la columna cervical, la columna dorsal, son pacientes que se van cambiando la postura, incluso para sentarse y caminar. Y el dolor que le va a presentar es increíble por el exceso peso que tienen en los senos. Entonces, cuando tú logras ver este gran cambio en las pacientes que han llorado, que se le han salido las lágrimas, para mí eso es indescriptible, sentir cómo se siente ser parte de ese instrumento que pudo cambiar y pudo mejorar eh, esa paciente. Luz, para nadie es un secreto de que existen muchos mitos con las cirugías estéticas. Quizás unos 5 o 10 años anteriores era mucho o quizás peor en la circunstancia, ¿no? Porque se conocía menos. Y quienes accedían quizás a una cirugía estética eran personas más de una clase económica más alta, con poder adquisitivo, gente de los medios de comunicación, quizás, gente del mundo artístico, actrices, pero la cirugía estética ya está más, digamos que más al alcance en estos tiempos, se conoce más y cada vez más la gente tiene oportunidad, en ese caso, de reconstruir quizás, como en el caso de la reducción de mama, o hacer reconstrucciones como en el caso de la caumatología. Pero sigue habiendo mitos, sobre todo en nuestra sociedad, en Latinoamérica, de la cirugía estética. Algunos mitos que tú te gustaría como resaltar y decirle a la gente, mire, se cree esto, pero en realidad es esto, la cirugía estética. Pues sí, primero la clase social. Está el mito de que la cirugía plástica es extremadamente costosa. Sí existe diferencia entre la estética, la que es meramente estética y la que es reconstructiva, pero no es exclusiva de una clase social alta. De hecho, en el caso de la reconstructiva, es más de una clase social baja las que solicitan y requieren este tipo de procedimiento. Todo con organización y planificación se puede realizar.
Entonces, es un mito decir que es solamente para una clase social alta. Otro mito es que muchas pacientes creen que realizarse un procedimiento estético le va a hacer bajar de peso. Y no es así. La cirugía plástica no es para bajar de peso. La cirugía plástica te ayuda a mejorar el contorno corporal de la parte que se esté trabajando, ya sea abdomen, espalda, glúteos, senos, pero no es que vas a bajar de peso. Otro mito es el molde. No tenemos un molde, cada uno tiene sus características propias que son anatómicas. Una es más alta, una es más baja, otra es más gordita. Entonces, esas variaciones anatómicas, los cirujanos plásticos no tenemos un molde para decir vas a quedar con tal medida y así. Eso es un mito, yo pienso que las pacientes creen. Y por último, no menos importante, te voy a mencionar otro mito, que es que creen que por ser cirugía plástica no hay cicatrices. Ujú. La cirugía plástica sí tiene cicatrices. Lo que pasa es que nosotros estamos preparados para tratar de que esas cicatrices sean imperceptibles o llevarla en direcciones de la piel donde pues prácticamente no se vean. Pero no hay cirugía sin cicatriz. Todo procedimiento quirúrgico, por pequeño que sea, conlleva una cicatriz. Qué bueno que tocas ese último punto de la cicatriz, porque precisamente hay gente que entiende que va a un procedimiento estético y va a salir, entre comillas, perfecto, realmente, cuando ya no es cuestión solamente quizás de lo externo, sino lo que el paciente percibe desde adentro, hablando desde el principio, como mencionabas, el punto de las emociones, el trato psicológico, cómo llega el paciente al consultorio. Y tú decías que tenías una preevaluación con esos pacientes. Algunos puntos que te gustaría que la gente entendiera que debe de tener claro antes de tomar una decisión, esa decisión de practicarse una cirugía estética. ¿Cómo tú crees que puede prepararse alguien antes de? Pues lo primero es la consulta. Muchas veces, y más hoy en día con los medios de las redes sociales, Ujú. eh, los médicos seguimos siendo médicos. Nosotros no hacemos examen físico de manera virtual, aunque existe el turismo en salud, y más en nuestro país, que déjame decirte que ocupamos el segundo lugar a nivel mundial de muchas, a nivel del Caribe ocupamos el número uno en procedimientos estéticos y el turismo en salud en nuestro país pues es bastante demandante. Sin embargo, eso no nos quita el contacto con el paciente. Yo soy del tipo de médico que me gusta mirar, tocar, palpar, escucharte, incluso hasta en tus movimientos al hablar, el yo saber por qué estás aquí, por qué quieres hacerte ese procedimiento. Entonces, aunque los medios de comunicación hoy en día se encuentran bastante desarrollados, el tu poder elegir, así como me eligen a mí como cirujana, yo también tengo el derecho de elegir qué paciente voy a hacerle tal procedimiento. ¿Qué debe saber ese paciente? Primero es su evaluación. En esa evaluación probablemente se va a quitar el tabú de que yo vine por una lipo, pero realmente tú necesitas una abdominoplastía. Una cosa es el deseo de la paciente para un procedimiento quirúrgico y otro, lo que realmente el cuerpo de esa paciente necesita. Sobre todo en pacientes que ya tienen sus embarazos cumplidos y que escuchan por ahí, fulana se hizo una liposucción. No, esa paciente se hizo una abdominoplastía con liposucción. Entonces, en esa primera consulta, es indispensable, no es escribir por WhatsApp, como digo yo, y preguntan a veces, yo quiero saber de precios o cuándo se pueden operar, pero sin la consulta eso es prácticamente imposible, porque es la preparación prequirúrgica donde tú como paciente y yo como cirujana vamos a llegar a un equilibrio entre lo que tú quieres
versus la realidad que yo como cirujana te voy a decir que ¿Te necesitas. han tocado casos en los que tú a pacientes le ha tenido que, digamos que, negar de cierta manera, por así decirlo, el deseo de hacerse ciertas cirugías? De decirle, no, mira, tú quieres esto, pero realmente lo que necesitas es esto. Sí, me ha tocado muchísimo. En el día a día podemos ver ese tipo de paciente, porque es que la sociedad en general, vuelvo y te repito, uno de los procedimientos que más solicitan son la liposucción, pero la liposucción no quita excedente de piel. Entonces ahí es que entramos y decimos, no, mira, tú viniste porque quieres una lipo, pero realmente tú necesitas una abdominoplastía. Eso es el Habla diario vivir. el diario vivir para ti. Ya me imagino que estarás acostumbrada, Luz, a lidiar ya con las respuestas, posibles respuestas de los pacientes. Entonces estarás preparada para guiar y ayudar realmente al paciente a tomar una buena decisión, que es lo más importante aquí. Sí, tienes razón. Con el tiempo, pues ya uno se va adaptando y ya uno sabe, la experiencia te va dando también, te ayuda a crecer, a conocer. Todas son totalmente diferentes, aunque se realicen el mismo procedimiento. Cada una viene por una necesidad o por cumplir un deseo, llenar una satisfacción, eh, que es diferente en cada una, aunque sea el mismo procedimiento. Tú hacías una salvedad muy importante y es que cada constitución de cuerpo, cada molde es distinto y así son las personalidades realmente. Cada ser humano es único, genéticamente hablando, y en términos de fe, sabemos que Dios lo hizo, nos hizo a cada uno únicos. No va a haber Exacto. otra luz, no va a haber otra Yoisel en ninguna parte del mundo. Pero de alguna forma, Luz, tú como médico, ¿entiendes o crees que hay alguna forma de preparar el cuerpo antes de una cirugía estética? Sí. Yo les digo que la preparación es un, hay que englobar muchas cosas. El primer paso, pues la consulta, tener conocimiento, qué se va a hacer, el apoyo de tu familiar, quién te va a acompañar en ese procedimiento postquirúrgico. Vas a necesitar, ese apoyo es indispensable para tu recuperación, porque es que a algunas que son, por ejemplo, autosuficientes, que se quieren parar sola, que sabes que no te vas a bañar los primeros días de forma normal como estás acostumbrada, que hasta tu dieta va a cambiar, la utilización de la faja. Toda esa preparación siempre la conversamos antes para que la paciente pues vaya haciendo una idea de cómo va a ser su procedimiento postquirúrgico, porque eso es lo que me va a ayudar y me va a permitir una buena evolución de esa paciente. Perfecto. Sabes que yo conversaba unos 2 años atrás con alguien conocido. Ha llegado allí a nuestro pueblo, Villa Vázquez, que valga el paréntesis, Luz y yo somos compueblanas, somos de Villa Vázquez, Montecristi, y cabe la mención de que nos sentimos muy orgullosos de ti, Luz, de cómo has desarrollado tu carrera. Gracias. Conversabas, de nada, conversaba con esa chica, ella tuvo no sé qué tipo de intervención se hizo, lo cierto es que tiene que ver con para perder peso, o el balón gástrico, tú como médico conocerás más los términos, perdón, pero algo así se hizo. Lo cierto es que perdió muchos kilos, digamos que en muy poco tiempo. Y ella nos contaba que ella tenía que estar de mano con un psicólogo porque ella no era capaz, quizás, aunque deseaba perder peso, había perdido tanto peso que ya no era, cuando se veía al espejo, no identificaba que era ella la que estaba al espejo. Sentía la alegría de haber logrado la pérdida de peso, pero no se aceptaba con su cuerpo, como que su mente y lo que ella veía no estaban conectados, por así decirlo. ¿Te ha tocado lidiar con esos pacientes que quizás después de alguna intervención quirúrgica no aceptan el resultado de la cirugía o no, o quieren algo más de lo que se le hizo porque no están, digamos que nunca satisfecho con el trabajo o la estructura
que se ha logrado de su cuerpo. Yo he tenido pacientes que vienen a la consulta que ya se han hecho varios procedimientos con diferentes colegas. Inmediatamente el paciente se sienta y dice, ya me hice un abdomen, me hice una lipo, me hice los glúteos, me hice los senos, me puse un implante, no me gustó y ahora quiero uno más pequeño, pero no tan pequeño. O sea, ya tú sabes que allí hay un trastorno. O sea, ¿por qué? Porque una cosa es hacerte un procedimiento para satisfacer algo que tú quieres, para mejorar tu condición de salud, para mejorar tu autoestima como mujer. Y otra es totalmente diferente cuando caes en la vanidad de quiero más y más y más y nunca estás conforme con los procedimientos que se te realizan, independientemente de que el procedimiento no tenga ningún tipo de complicación. ¿Qué significa esto? Pues que ese paciente debe de ir a psiquiatría. ¿Por qué? Porque existe algo que se conoce como trastorno dismórfico dentro del estudio psicológico de pacientes que se operan la nariz, pero la querían más pequeña, vuelve y se la operan. O sea, cuando un paciente ya lleva 7, 8, 10 procedimientos quirúrgicos, nosotros como médicos sabemos que ahí hay un problema. No es algo ya de que es una necesidad, de que voy a mejorar la calidad de vida, de que esa paciente pues ya cumplió su maternidad y ahora quiere pues verse mejor físicamente. No, ya no es ese tipo de paciente, ya es un paciente que pasa a otro plano, porque independientemente de que el paciente entre y aparentemente esté sano, ya nos damos cuenta de que hay un trastorno en la personalidad. Y entonces ya eso se sale de nuestras manos como cirujanos y allí estos pacientes pues deben ir a recibir tratamiento psiquiátrico. En esos casos, Luz, y en otros casos de mujeres que quizás van a ver esta entrevista en un futuro, para mí misma, quizás que tengo mis anhelos estéticos también, tú como bien sabes, ¿qué sería eso importantísimo, importantísimo que tú quisieras dejar antes de que terminemos esta conversación para tanto como médico, especialista en traumatología, en cirugía estética y como mujer? ¿Qué consejos tú le dirías? Mira, esto es fundamental y tienes que saberlo y yo te lo quiero decir ahora antes de que terminemos de grabar. Si hay una sola cosa que yo tuviera que describirle a una paciente que desea hacerse un procedimiento quirúrgico, es que identifique el por qué realmente lo quiere hacer, que se haga consciente de por qué se va a realizar ese procedimiento y que sepa elegir en manos de quién se va a poner para realizarse ese procedimiento. No es un secreto que en nuestro país vivimos lamentablemente mucho intrusismo profesional acá en República Dominicana y pues tenemos que saber elegir en manos de quién nos vamos a poner. Que exista esa relación médico-paciente que te dé seguridad, que sientas esa tranquilidad y esa confianza para iniciar un camino que es una decisión personal y que pues cualquier cosa que se pueda presentar en el camino la resuelvan juntos. Porque las complicaciones en todo procedimiento, incluso en los procedimientos estéticos, existen, están descritas. Pero si vas de la mano con un buen profesional, cualquier acontecimiento que se pudiera presentar, ya tú vas a sentir esa confianza y esa empatía de tu médico que te va a estar apoyando en el trayecto que se presente en todo tu procedimiento. Eso Muchas sería gracias. una recomendación que yo creo que nadie debería saltársela. Muchísimas gracias, Luz. Gracias por estar en este canal. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por dejarnos con esos recursos informativos que nos van a servir. Por aquí abajo vamos a dejar tu información, dónde estás ubicada y todo lo demás para que te sigan también. Y agradecer a la gente que ha visto esta entrevista hasta aquí, pedirles que se suscriban, que nos sigan a ambas en nuestras redes sociales y extenderte realmente
mis felicitaciones y admiraciones por el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Nos vemos pronto. Chao, chao, Luz. Bye.